un audio que nos relata una fábula bastante interesante. Se llama El Rey y la Peste, así que pongan atención. Y antes de eso, coloqué un dulce en cada escritorio para que puedan degustarlo mientras escuchan esta fábula. Ok, iniciemos. Atentos. Un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró con la peste. El rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar. «Detente, peste, ¿a dónde vas tan deprisa?» «Voy a Bagdad», respondió entonces ella. «Pienso llevarme unas 5.000 vidas con mi guadaña». Unos días después, el rey volvió a encontrarse en el desierto con la peste que regresaba de la ciudad. El rey estaba muy enfadado y dijo a la peste: «Me mentiste, dijiste que te llevarías a 5.000 personas y murieron 50.000». «Yo no te mentí», dijo entonces la peste. «Yo sesgué 5.000 vidas y fue el miedo quien mató al resto». Moraleja: el miedo puede ser más destructivo incluso que aquello que nos asusta. Muy interesante, ¿no? El miedo puede ser muy destructivo. En esta historia, el mal mayor no fue la enfermedad que acabó con la vida de tantas personas, sino el miedo que hizo que el resto enfermara y creyera tener también la peste, hasta el punto de morir también. Qué interesante, ¿no? Y es que el miedo puede llegar a ser mucho más destructivo que aquello que nos infunde tanto temor. Ok, bueno, luego de esta breve fábula vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Les voy a colocar nuestro título. Vamos a ver la Revolución Francesa. Ok, ¿alguien tiene alguna idea de qué es la Revolución Francesa? ¿Tiene algún conocimiento sobre la Revolución Francesa acaso? ¿Algún comentario que quieran compartir? Bueno, les voy a introducir desde qué es una revolución. Una revolución es un cambio profundo en periodo de tiempo de la historia. A veces se trata de cambios producidos en periodos largos de tiempo y otras veces se trata de periodos cortos. Los cambios se dan en varios ámbitos, como lo económico, lo social, lo político, estructura del gobierno, lo espiritual. En la historia del hombre hay dos grandes revoluciones, la neolítica y la revolución industrial. Ok, bueno, ahora vamos a hablar sobre por qué es importante la Revolución Francesa hoy. Muchos de los elementos de la sociedad, la política, la economía y la espiritualidad actual provienen de las ideas que se expandieron con la Revolución Francesa. Qué interesante, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas de la revolución? ¿Qué son las causas de la revolución? Hablar de causas de revolución es responder el por qué se produjo, o sea, qué llevó a que un determinado periodo de tiempo de ese siglo, en ese caso estamos hablando del siglo XVIII, cambiaran todas esas características estructurales de un país grande e importante en Europa, como pudo haber sido en ese entonces Francia. Ahora, las causas podemos catalogarlas en ideológicas, políticas, sociales y económicas. Causas políticas: la existencia de un gobierno de tipo absolutista en Francia, o sea que controla todo el poder, no hay separación de poderes y que mantienen la idea que su poder proviene directamente de Dios. Ello se contradice con las ideas nuevas del siglo XVIII que estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son las causas ideológicas? ¿Cuáles fueron las personas que influenciaron en esas ideas, en esas épocas? No sé si, bueno, en tolerancia está Voltaire, está Rousseau, en soberanía popular,
Y está también Montesquieu, separación de poderes. La idea es de que tomen un poco de idea de estas tres personas que fueron unas de los que causaron la ideología en esa época. Fueron unos pensadores muy reconocidos, incluso hasta la fecha se escuchan frases e ideologías que se siguen estudiando. Ahora, las causas económicas que hubo en el país un periodo de malas cosechas, aumentó el precio del trigo y la harina, aumentó el precio del pan, el Estado francés tenía deudas y estaba quebrado totalmente. ¿Pueden imaginar eso? Ahora, las causas sociales eran la sociedad antigua, la sociedad del antiguo régimen, nobleza y clero con privilegios y un tercero estado sin ellos. Nobleza, que poseían el 35% de la tierra, y los burgueses poseían el 35% de la tierra también. Los campesinos y artesanos poseían solo pequeñas parcelas. Los que llevaban el trabajo más duro eran a los que menos les tocaba. Qué impresionante y qué triste y qué duro fue para esa época trabajar y no recibir casi nada. O sea, solo recibían parcelas, unas pequeñas parcelas. Increíble. Ahora, ¿qué es la sociedad triestamental? La sociedad triestamental significa que eran tres grupos sociales: la nobleza, clero y estado llano. Ahora, vamos a hablar de las causas sociales que eran del antiguo régimen: las trimestrales, nobles, clero y estado llano o tercer estado no se podían cambiar de grupo social. Había grupos privilegiados, los nobles y los cleros eran uno de los grupos privilegiados. Ahora, el estado llano sin privilegios, los campesinos estaban en una miseria absoluta, con servidumbre a la iglesia y a la nobleza, y la burguesía quería llegar a tener el poder político en esa época. Ahora, ¿cuáles fueron las etapas de la revolución? Las etapas de la revolución son los grandes periodos por los que pasa la Revolución Francesa. Es un ordenamiento que se basa principalmente en quién o quiénes gobernaron entre los años 1789 y 1815. Esta presentación incluye al gobierno de Napoleón como parte del proceso de la Revolución Francesa. Las etapas que se ven son estados generales, la asamblea constituyente, la asamblea legislativa, la convencional, el directorio y finalmente el gobierno de Napoleón. El rey Luis XVI convoca a los estados generales, reunión que se realizó en Versalles con representantes de toda Francia para tratar el problema de mantener o no solo los privilegios. No se llega a un acuerdo en esa época. Se pueden imaginar, los estados generales eran la instancia más importante que podía citar el rey cuando había un problema mayor. Se trataba de una reunión de los tres estamentos sociales de Francia. La Asamblea Nacional Constituyente es el tercer estado, además de miembros de la nobleza y del clero, que se van a la sala de juego de pelota. Deciden no separarse hasta darle a Francia una constitución política. Realizan grandes cambios al sistema francés. Y la toma de Bastilla. Durante la Asamblea Constituyente, el 14 de julio de 1789, los parísimos queman las Bastillas. Las Bastillas eran una antigua cárcel y era considerada el símbolo de poder absoluto del rey. Él podía venir y decir: miren, llévense a ese, enciérrenlo en la Bastilla, y ahí moría el problema que él tenía
con las personas que no le agradaban o no le servían como él quería. Ahora, el 14 de julio es el Día Nacional de Francia. El pueblo de París reaccionó violentamente cuando se supo que el rey había puesto tropas en las afueras de la ciudad. ¿Se imaginan esa batalla que tuvieron en Francia? La Revolución Francesa es de lo que estamos hablando. Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese entonces se establecen bajo los principios de la Ilustración la igualdad, la libertad y la tolerancia. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente termina con los privilegios feudales, se confiscan, quitan los bienes al clero y al noble, se crea la Constitución política, se establecen los derechos del hombre y del ciudadano y eligen la Asamblea Legislativa. Ahora, la Asamblea Legislativa es la etapa en la que se crea un organismo que crea leyes en Francia y surgen grupos políticos, los más exaltados y jacobinos y los más moderados y giroldinos. El líder jacobino es Robespierre y la asamblea declara la guerra en los países contrarios a la revolución. Robespierre fue la persona que fue el líder jacobino. Ahora, la convención es el periodo en el que gobiernan los jacobinos con Robespierre. Dan muerte a los reyes establecidos la república con sufragios universales. Se crea el culto a la diosa razón y se establece un nuevo calendario. Muy interesante, ¿no? Ok. Bueno, ahora que ya les conté un poco de la historia de la Revolución Francesa, vamos a crear grupos. Se van a formar grupos de 5 estudiantes y yo les voy a dar un tema. A continuación les voy a enseñar una cartilla donde los 5 grupos que tenemos en clase van a hacer diferentes temas. Ahora, las donitas representan los grupos que tenemos en clase, así que el grupo 1 va a ser la sociedad francesa. Recuérdense que están los nobles, burgueses, campesinos y artesanos. Lo que quiero yo que ustedes coloquen es 3 características de lo que les dije de esas sociedades de Francia. Ahora, el siguiente grupo va a hablar de la sociedad triestamental. Recuérdense que en este caso tenemos la nobleza, clero y estado llano. Así que ustedes colocan 3 características de cada uno. La etapa de la revolución, igual 3 características. La Asamblea Nacional Constituyente, 3 características. Y causas sociales, 3 características. Cuando ya lo tengan, levantan la mano y el último en terminar va a ser el primero en exponer. Así que listos. Espero que terminen pronto. Gracias.